Vamos a la palabra del Señor, Efesios capítulo 4. Estamos estudiando la nueva vida en Cristo en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y hemos hecho la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para tener un hogar feliz? ¿Cuánto está usted, cuánto estoy yo dispuesto a sacrificar, a pagar, a abonar, a dar para tener un hogar feliz? Pusimos 3 montos, como cuando niños jugábamos al me quiere mucho, poquito, nada. De esos 3 montos, ¿cuál escoge usted para tener un hogar feliz? ¿Cuánto está dispuesto? ¿Mucho, poquito o nada? Pregunto yo. Mucho. ¿Estamos todos conscientes de lo que estamos diciendo? Sí, señor. Porque muchos dicen quiero tener un hogar feliz y no lo tienen. Y a veces culpamos a otros, pero no logramos ver nosotros cuál es nuestra responsabilidad. Y este tema no está para mirar al de al lado, está para mirarnos a nosotros mismos. De ahí parte toda sanación y toda felicidad. No para mirar a otro. Si fuese así, hermano, estamos ya partiendo mal con el tema. Si yo estoy dispuesto a pagar mucho, yo soy el que debe sacrificar mucho. Y la pregunta apunta hacia nosotros, y nosotros tenemos que examinar si realmente estamos pagando mucho. Entonces, en los 3 primeros versículos, el 17 al 19, se nos muestra la antigua vida sin Cristo. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo ya tarde y mostramos esa antigua vida, la vivimos, la disfrutamos entre comillas y la desperdiciamos también. Dicen los 3 primeros versículos, el 17 al 19, dice 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Oremos al Señor. Dios bendito, gracias damos por tu muestra bíblica sobre nuestra insensibilidad en aquellos días en donde no te conocíamos. Cometimos toda clase de impurezas, Señor, y algunos se encendieron en su lascivia, Señor, afectando mucho más su vida. Gracias, Dios mío, por haberme sacado de ahí. Solamente te pido, Señor, que sea un simple mal recuerdo, no una práctica el día de hoy. La mejor manera de tener un hogar feliz es sacándome de todos esos vicios. Y eso tiene un costo. Pero como tú ya has escuchado a esta congregación, todos decimos querer pagar mucho. Y si nos ha de costar mucho, que así sea, Señor. Pero nosotros queremos limpiarnos de lo viciado. En nombre de Cristo, amén. Bueno, ahí en los 3 primeros versículos muestra que sin Cristo la gente ha perdido toda sensibilidad y se entregan, ya perdiendo la sensibilidad, se entregan a la lascivia. Por ejemplo, ¿qué opina usted de la pedofilia? ¿Es algo legítimo, algo bueno o algo malo? ¿Qué opina usted de la homosexualidad? ¿Es algo bueno o algo malo? ¿Qué opina usted de la fornicación? ¿Es algo bueno o algo malo? Todas esas cosas el Señor las muestra como malas, no positivas. No hay manera de mostrarla positiva. Si aquí hay algún hombre que esté pecando de esa manera, no tiene la aprobación de Dios nomás. Si aquí hay alguna mujer con esos pensamientos, incluso Dios no lo está aprobando. Bajo ningún aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a la pedofilia, por ejemplo? ¿Por qué se llega a la violación? Porque se pierde toda sensibilidad. ¿Cierto? Eso es lo que son personas insensibles, aquellas que cometen tales actos. Una persona que ha violado, una persona que ha cometido pedofilia, una persona que ha llegado a ese punto, es una persona totalmente insensible. Eso es lo que está hablando el versículo 19. Luego,
nosotros tenemos un par de consejos en el 2021, dice: más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí marca la diferencia inmediatamente. Ya no aprendimos así, ya debemos despojarnos de eso, ya no estamos en eso, nosotros debemos marcar la diferencia. Nuevamente, ¿nuestro hogar marca la diferencia? Porque muchas veces no marca la diferencia el hogar. No marca la diferencia. Hay odio, hay envidia, hay ira, hay pelea, hay disensiones, hay fornicación, hay adulterios, hay luchas. Los hogares cristianos, estoy hablando en general, no están marcando la diferencia hoy día, porque parece que estuviéramos en aquel versículo de Mateo 24 que dice: y el amor de muchos se enfriará. Hoy en día los cristianos están siendo insensibles. Unos peleados con otros, hermanos peleados en la iglesia, padres peleados con hijos, maridos peleados con señoras, señoras con hijos. Está terrible la cosa. De esas cosas se están viendo constantemente. Pero dice claramente que nosotros, si creemos en Cristo, si hemos aprendido de Él, no aprendimos estas cosas. ¿Y por qué las practicamos entonces? Si acabamos de decir que estamos dispuestos a pagar mucho para tener un hogar feliz. ¿Y qué es lo que hay que pagar? Y ahí está en el versículo 22 al 24. Si usted lo quiere marcar ahí, porque yo divido esta sección como lo hago. La primera hablo de la antigua vida, luego en los dos versículos que leí, el consejo del Señor, y aquí está el precio, 22 al 24. Esto es lo que usted va a tener que pagar para tener el hogar. Y usted dijo que estaba dispuesto a pagar mucho. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, renovados, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si usted quiere ponerlo ahí, va a tener que tomar una decisión. ¿Cuánto le cuesta a usted dejar, voy a poner ejemplos, ¿cierto?, la fornicación, la pedofilia, la homosexualidad? Bueno, imaginemos que eso no son sus problemas, pero el egoísmo, ¿cierto?, la mentira, la lengua, la falsedad, cosas que vienen a continuación. Bueno, lo que a usted le cueste dejar eso es lo que tiene que pagar. Ese es el costo. Eso es lo que usted tiene que pagar. Eso es lo que usted en este minuto debe pedirle al Señor, le dé la cantidad de fuerza para pagar y sacarse lo que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Todo eso es un engaño. Todo eso nos lleva a algo malo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe por qué pasan estas cosas en las iglesias? Muchos le han entregado el corazón a Cristo, pero no han renovado su mente. Y decíamos por ahí, hay que tener un corazón ardiente para con Dios y una mente fría para pensar. Algunos no han tenido esa mente fría. ¿Sabe cómo se extirpan los problemas? Con una mente fría. ¿Qué es lo que hace un cirujano cuando está abriendo el pecho de una persona? No hay cosa tal vez más terrible y más delicada que intervenir quirúrgicamente en una persona en una operación tan invasiva como la es al corazón o al cerebro. Y muchas veces tienen que aplicar las pinzas de una manera muy particular, con mucho cuidado. Y tienen que tener una mente fría, sobre todo cuando los asistentes le están diciendo: falta oxígeno, se está yendo, se está apagando su vida. Y él tiene que seguir con una mente fría, seguir el procedimiento, porque si no, se le va esa vida. Así nosotros tenemos que ser de fríos para ser quirúrgicos, hacer esa cirugía en nuestros corazones y en nuestras mentes, para sacarnos lo que está viciado. Ese es el problema. Sinceramente, ese es el problema del mundo cristiano de hoy. Muchos no han batallado contra eso. Mantienen las mismas feas actitudes con las que venimos viciados. Si es el alcohol, siguen tomando. Si es el cigarro, siguen fumando. Si es la mentira, seguimos mintiendo.
Si es... y tantas cosas que luchamos. Y de ahí vienen varios consejos, del 25 al 32, vienen distintos consejos de las cosas que debemos sacarnos, hermanos. Y vamos a llegar a un consejo porque ya vimos varios, voy a leerlos solamente, pero nos vamos a detener en aquellos que nos faltaban. Y hay uno muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Dice del 25 en adelante, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Por ejemplo, si tu problema es la mentira, habla verdad ahora y di la verdad, duela o no duela. La única manera de limpiarse la mentira es diciendo la verdad, no hay otra. Y ahí hay que tomar una decisión, ¿cierto? Ya lo vimos la semana pasada, no vamos a extenderlo en el tema de la mentira. Cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe qué es lo más triste? Es porque estamos enfocando esto en el hogar, ¿cierto? Porque la pregunta es, ¿cuánto pagaríamos por tener un hogar feliz? ¿Sabe qué es lo más triste? Que maridos mienten a sus mujeres, mujeres mienten a sus maridos, hijos mienten a sus padres, padres mienten a sus hijos. ¿Puede eso lograr un clima favorable? No, hermano. No. Decíamos la semana pasada, pues, hombres mienten con el sueldo, mujeres mienten a los hijos y a los maridos también, incluso con el pasado. Hijos mienten a los padres en lo que están mirando en el computador, en lo que están haciendo en la escuela. Nos mentimos los unos a los otros. Qué triste. El Señor dice, desecha la mentira y habla la verdad. 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, también el mundo cristiano está bueno para airarse. Se enoja, uno le dice una verdad, se enoja. Uno le dice una mentira, también se enoja. Y golpean. ¿Cuántos matrimonios no están con problemas de violencia intrafamiliar? ¿Cuántos padres son violentos con los hijos? ¿Cuántos femicidios ya no se han contado este año? Chile es un país femicidista, si se puede decir así. Qué terrible, ¿no? No puede un cristiano, hermano, caer en esto. No puede, hermano. Mire, lea la palabra, hermano. Y no soy yo. El pastor no es el malo. Trate de malo a Dios si le está impidiendo airarse. Airaos, pero no pequéis. ¿Y qué hace uno? Se ira y peca. Es complicado airarse y no pecar. Porque uno tiene un plato al frente y lo lanza nomás. La ira descontrola, ¿cierto? El 27, subrayado, destacado, si puede hacerlo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Con todas las mentiras y la ira, le damos lugar al diablo, por mano. Le hacemos un buen huequito en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero el Señor dice, no le deis lugar. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Bueno, la gente que hurta es porque es floja nomás y no quiere trabajarle un día a nadie. Ahora, hay otras maneras de hurtar. Algunos le roban a Dios. ¿Y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O simplemente en vuestro tiempo. O simplemente en vuestra adoración. ¿Sabe lo que quiere el Señor entregarnos desde Génesis a Apocalipsis? ¿Sabe lo que Él pretende? Que Él tenga toda la gloria. Eso es lo que busca, tener toda la gloria. ¿Está de acuerdo usted o no? Y se la robamos también a veces, ¿sí o no? A veces le robamos toda la gloria al Señor. El Señor dice, el que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego también dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces los insultos, hermanos, vuelan entre hermanos. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Aquí hay que hacer una diferenciación, hermanos, y debo hacerla, ya sea en mi defensa o en defensa de muchos pastores. Predicar duro no es el problema, ¿o sí? Predicar duro contra el pecado no es el problema. Muchos, cuando escuchan una predicación dura, y a veces la he escuchado de este pastor o a veces la escucha de otros pastores, dicen, ¿qué pastor sin amor? ¿Qué pastor sin amor? Entonces le está diciendo a Jesucristo que Él era una persona sin amor. Porque decían los fariseos,
Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo querían matar por ello. Hermanos, nuevamente, por ejemplo, si estamos hablando de drogadicción y la Biblia dice que eso es malo porque contamina tu cuerpo, te va a echar a perder la vida, etcétera, etcétera, y uno lo dice en tono suave, mediano o duro, está diciendo una verdad. Acá lo que está hablando de las palabras corrompidas, está hablando de malas palabras, insultos, ¿cierto? Es harta la diferencia entre una predicación dura y un insulto. Claro, si el pastor se parara en un púlpito y empezara a insultar con nombre y apellido, empezara a denigrar y empezara a usar malas palabras, corresponde que ese debe ser sancionado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Uno debe hablar de manera edificante. Si está en un grupo debe edificar, y si tiene un problema, no tiene por qué hacerlo patente en ese grupo. Usted tiene que edificar. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es contagiar. Y miren dónde llegamos. A fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece con todas estas malas actitudes que podemos tener. Y llegamos al versículo 31. Quítense de vosotros. ¿Qué dice? Leamos todo el 31 porque va a ser el tema de hoy día, de la próxima semana también. Nos vamos a concentrar en este mal que también afecta bastante a las iglesias, sobre todo en estos tiempos de mucha depresión. Leamos todos juntos el 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Al final termina: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, hermanos, nos detenemos en este tema de la amargura. Usted dice: yo debo pagar mucho, quiero pagar mucho por tener un hogar feliz. Tal vez no tenemos el hogar feliz porque no hemos dado mucho ni hemos pagado mucho, y hay cosas en la vida que no hemos podido luchar. Y una de ellas es la amargura. Ya, la amargura es uno de los pecados más contagiosos. Usted me escuchaba adelante decir que así como la alegría, la amargura también es contagiosa. Ambas son contagiosas. Obviamente la alegría es positiva y la amargura es negativa. La amargura es uno de los pecados más contagiosos y vamos a estudiar sobre la amargura, de dónde viene, qué es lo que produce, y también vamos a estudiar la solución, cómo solucionar. Todo eso, bueno, entre este miércoles y el próximo vamos a estar tratando el tema de la amargura. Si usted cree que esto ha de ser de ayuda para su vida, para mi vida, ojo, tal vez usted no es un amargado ahora, podría serlo mañana. Por lo tanto, el estudio también es válido para quienes no están sufriendo el problema de la amargura. O podría saber cómo tratar con una persona que sí sufre el problema de la amargura. Hermanos, es triste la amargura, pero es un pecado más, así que no hay que estigmatizar tampoco a las personas que tienen amargura en su corazón, ¿ya? Sino que hay que tratarlas, así como el que tiene vicios, como la prostituta, como el drogadicto, como el alcohólico, etcétera, son otros problemas más que tratar. Vamos a ver la amargura. Mire, la amargura proviene de una palabra que significa punzar, esa es su raíz, punzar, la amargura punza. La raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Ya, la amargura también no es algo liviano, es algo que da un pesar. El griego clásico revela el concepto de algo fuerte, algo duro, algo doloroso, fuerte. Por lo tanto, podemos decir que la amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Una persona que ha sufrido amargura y la ha tenido por mucho tiempo, sabe lo que es eso. Algo que punza, algo pesado, algo que está enraizado ahí. La amargura es una reacción a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusta. Eso es la amargura, una reacción a la ofensa o a una situación difícil que por lo general es injusta, no siempre. No siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros mismos nos amargamos de las tonteras que nosotros mismos hacemos.
No siempre es una injusticia, pero también la amargura viene por las injusticias que hacen otros. Por ejemplo, una persona que ha sido violada desde niño, no tiene culpa alguna, y brota en ello una raíz de amargura si no la trata bien. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, eso genera una amargura. Los compañeros de la amargura, para que usted vaya detectando eso en usted mismo o en otros, es la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, son súper perseguidos los amargos, las maquinaciones vanas y el cinismo. Todas esas cosas acompañan a una persona amargada. La amargura es el fundamento, hermanos. Es el fundamento para todas estas cosas. Para el enojo, el resentimiento, rencor, venganza, envidia, calumnia, chisme, paranoia, maquinaciones vanas y cinismo. Ese es el fundamento. La amargura es la clave. Cuando uno soluciona el tema de la amargura, se puede liberar de estas otras características. La amargura es un resultado de sentimientos muy profundos, de problemas que están enraizados en la vida. Tal vez problemas muy importantes, tal vez los más profundos de la vida. Y la razón por la que es tan difícil de desarraigar, hay 3 razones que vamos a dar, por la cual es tan difícil sacar la amargura. Y la gente vive con amargura años y años y años y años y no se da cuenta. ¿Ya? La primera razón por la cual es difícil quitar la amargura es que el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Por ejemplo, si alguien me hace algo malo, yo siempre voy a creer que el culpable de mi mal es otro. Y así es, y puede tener razón, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien nos golpea constantemente o nos habla con violencia psicológica constantemente, siempre voy a verle a él como culpable. Entonces razonamos de la siguiente manera: él o ella debe venir a pedirme disculpas y a arrepentirse ante Dios porque yo soy la víctima. Así razonamos. Pero ¿qué pasa si esa persona nunca viene? ¿Cuántas esposas están amargadas con sus maridos porque sienten que el marido está haciendo algo mal y ellas dicen, él tiene que hacerlo, él tiene que mejorar? Y esperan y esperan y esperan y al hombre ni le nace cambiar y se empiezan a amargar y se ponen en la siguiente posición: él es el culpable, él tiene que cambiar, yo aquí me quedo. Pero aquí estamos hablando de muchas situaciones que no se tratan, sobre todo las esposas antiguas, cuando el marido tenía toda potestad y podía hacer lo que quiere, porque hay hombres que, y eso no es de cristiano, hay hombres que creen que tienen todo, aquí la plata la traigo yo, aquí mando yo. Mentira, mentira. En un matrimonio cristiano eso no es así. ¿Está de acuerdo, no? Sí, amén. Pero así parece que hay matrimonios cristianos. Así tratan. Y obviamente eso trae amargura en la esposa, trae amargura en los hijos, porque el machismo nunca ha traído alegría, hermanos. Ni el feminismo ha traído alegría. El equilibrio de Dios es el único que trae la buena alegría a un hogar. Entonces, la primera razón por la que no se quita es porque la persona empieza a esperar que el otro reaccione. Una pregunta: si un padre pedófilo o violador viola constantemente a la hija, como hemos visto tanto en las noticias, ¿qué perdón va a esperar? Hermano, eso es una enfermedad grave. La persona, ese padre, va a esperar siempre el momento para seguir violando nomás. No para decir, oh, perdóname. ¿Sabe lo que significa un violador admitir violación? Porque hay cárcel de por medio. Y hay una estigmatización a un violador. Una estigmatización grave. Muchas personas no van a reconocer eso. Lo van a ocultar y lo van a callar. Y si lo pillan, van a mentir. Ese es el perfil del violador. Lo que yo estoy hablando es un perfil de un violador. Entonces ya,
La persona, la que es violada, empieza a tener una amargura y a crear un resentimiento, empieza a cerrarse como ostra y a no tratar el problema, a no decirlo, o a veces lo dicen y no le creen, o a veces, porque eso sucede muchas veces. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer una raíz de amargura terrible ahí. Es un drama, es un problema. Mire, póngame atención en esto. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado, ¿sí o no? Un verdadero cristiano cuando comete un pecado se siente culpable. Pero muchas veces no nos sentimos culpables, mire, póngame atención, del pecado por habernos amargado por alguien que nos hace mal. Creemos que tenemos todo el derecho de amargarnos porque esa persona nos está haciendo mal. Pero eso es pecado también. Créame que la Biblia también trata como pecado eso. Tú no tienes derecho a amargarte porque Dios dice quita de ti toda amargura. Pero nosotros decimos, ya pues yo soy amargado porque así ha sido mi vida, ha sido terrible, ha sido difícil por culpa del padre, por culpa de la madre, por culpa de mi tía, por culpa de la abuela, por culpa del compadre, por culpa del marido, por culpa de los hijos. Por culpa de todos ellos, yo estoy amargado. ¿Qué hay que decirle a esa persona? Acaba de pecar. Puede ser muy injusta la vida, hermano, pero el Señor no nos da derecho a amargarnos. Si no, Cristo debiera ser el primer amargado, hermano. Los apóstoles debían ser los más amargados, hermano. Todo lo que sufrieron, yo veo la vida del apóstol Pablo solamente, y él debiera ser un amargado que no ame a nadie. Lo persiguieron, sufrió naufragio, tenía la vida en contra, terminó decapitado. ¡Qué amargura más grande! Él tenía derecho para estar amargado. Pero nosotros creemos que la amargura es un derecho. Y no es un derecho, hermano. Grábeselo ahora, hoy día, y váyase con esa enseñanza en el corazón. No tengo derecho a amargarme. Por eso el Señor da una solución y se llama perdón. El perdón, hermano, descomprime. Pero ¿cómo andan muchos amargados? Si esa es la verdad, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Toda malicia, hermano, toda malicia. Ahí está metiendo todo en el paquete. El Señor quiere que nosotros nos quitemos eso. Nosotros muchas veces cuando nos amargamos creemos que tenemos el derecho, estamos justificados, pero hermano, no nos damos cuenta que estamos entrando en un cuadro que Dios condena. Si es difícil tu vida, si ha sido muy difícil, no tienes el derecho de la amargura. Aquí es cuando entiendo a Candy. Yo era fanático de Candy, es más, estuve enamorado alguna vez en mi niñez de Candy. ¿Alguna vez vieron Candy? ¿Alguien vio Candy? ¿Sabes? Yo estaba enamorado de Candy. Y me daba rabia cuando Candy veía a Anthony y después a Terry. Eran mis enemigos. Estaba entrando en un cuadro de amargura. Pero Candy, yo miraba a Candy y era huérfana, estaba abandonada. Cuando se enamora, se le muere el Anthony. Después el Terry era más complicado que cualquiera. Pucha, la vida difícil. Más encima, la mejor amiga se enamora de Terry y ella se lo cede por amor a la amiga. Era difícil, pero nunca fue una amargada. Al final era un monito súper positivo. Si usted ve eso, porque ella recibe golpes en la vida, pero ella es tremendamente positiva, porque decidió en la vida ser positiva y no mirar más allá la amargura. Si se puede sacar una enseñanza de un monito animado. Yo aprendí eso, curiosamente, de un monito. Heidi era similar. Para todos los que vieron Heidi nunca se amargaba, la vendieron, hermano, la mandaron lejos del abuelo. Es más, cuando llegó donde el abuelo, llegó llorando, porque la madre la llevó allá y la dejó allá, por alguna razón que ya ni recuerdo. Y eran personas súper positivas, igual que Marco. No te vayas, mamá, no te olvides de mí. Adiós, mamá. Hoy cuando se le va a la mamá, se me parte el alma, pues, hermano. Yo vi Marco de pe a pa, hermano. Hasta que encuentra a su madre en Argentina enferma. Uy, pero qué muchacho más positivo. Y así Remy. Y así.
eran historias positivas, no como ahora, hermano, que son súper depresivas algunas historias. Súper depresivas. La gente en amargura se pone a la defensiva. Mire, es como cuando el pastor predica y justo pone un ejemplo similar. Muchos se van amargados. Me habló a mí. Pero hermano, es tan complicado poner un ejemplo que alguien no viva. Es tan complicado. ¿Sabe por qué es complicado, hermana, poner un ejemplo que no viva? Uno no puede estar escogiendo, a ver, pongo este ejemplo, no, este no, porque el hermanito tanto es así. Voy a poner este otro, no, porque la hermanita tanto es así. Y ahí uno tiene que andar con pinzas, con esto, y mejor no pongo ni un ejemplo. Y tal vez si uso una historia bíblica como ejemplo, no va a faltar el que decir, este ejemplo lo puso porque me está hablando a mí. Bueno, es así. Pero la persona amarga, hermana, sepa que siempre va a estar a la defensiva. Aunque uno le hable con el mejor amor, siempre a la defensiva. Porque está amargado. Y cree tener justificación. Mire lo que estoy diciendo. La amargura es un pecado, ¿cierto? ¿Alguien puede decir que la amargura es algo beneficioso? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dice, quítese toda raíz de amargura también, dice. En otro pasaje, en hebreo si no me equivoco. Toda raíz de amargura. Porque es pernicioso. Entonces cuando uno va y le habla, es probable que se encuentre con una pared. Y eso va a pasar, no solamente aquí, hermano, va a pasar en cualquier iglesia. No es un mal de una iglesia, es un mal de la amargura. ¿Ya? Y esa es la primera razón porque no se puede extraer la amargura. Cuesta. Porque la persona se siente plenamente justificado para estar enojado y amargado. Si usted tiene problema hoy día, lo primero que tiene que preguntarse es qué tan afectado está con ese problema y cuánta justificación siente que tiene usted para estar enojado. Partiendo por ahí. Si fuese así, nosotros los pastores o los que estamos en el liderazgo debiéramos dejar la obra porque muchas veces hablan mal de nosotros, se pelan, se deja mal, se insulta. Pero en mi vida yo decidí no amargarme. He decidido porque si fuera por eso debiera estar amargado con muchas personas que aquí he tenido problemas y con personas que se han ido y con fuera por simplemente llevar el nombre de Cristo y predicar la palabra de Dios. Ahora, también reconozco que no soy perfecto y dentro de eso hay equivocaciones y ahí parte el principio de la humildad. Pero también tiene que reconocer la oveja que se equivoca. Es un principio que parte del pastor. Muchos dicen, el pastor debiera ser más humilde. Justamente, yo estoy totalmente de acuerdo, la Biblia lo dice. Como la oveja también debiera hacerlo. Porque todos somos hijos del Señor. Segunda razón por la cual cuesta sacar la amargura. Por la poca o nada de ayuda. Ahora eso tiene una razón. Pero una persona amargada se hace de pocos amigos. Hermano, si hay una persona con amargura, va a tener pocos amigos. Nadie nos quiere quitar la amargura de nuestra vida, sobre todo si la persona es muy amarga. ¿Por qué? Porque justamente, si uno va con toda la mejor intención, hermana Procina, usted está sumida en la amargura y bueno, ¿y quién es usted? Y cierra la puerta en la nariz, le quiebra la nariz. Nadie dice, ya voy a volver más tardecito y le voy a decir. Cuando a uno lo tratan así, es probable que no vuelva más. Y los amargos son astutos. Son astutos porque los amargos no miran lo positivo. Están tan sumidos en lo negro, en lo oscuro, que miran lo negativo. Entonces, si cualquier persona, sobre todo si es el amigo, le va a decir algo, ellos ya le tienen las yayas a esa persona. ¿Por qué? Porque son así para detectar lo malo en otro. ¿Por qué? Porque miran siempre lo malo, porque están en negrura. Pero lo positivo pasa colado, hermano. Por eso, porque tienen poco o nada de ayuda. ¿Qué hacer, pastor, entonces para ayudar a un amargo? Insistir en que uno le ama. Insistir en que uno le ama. Pero para eso hay que mostrarse amoroso. Para eso hay que mostrarse amoroso. Y tercero, la otra razón por la cual es tan difícil desarraigar la amargura es la creencia de que decirlo
o tratarlo o enfrentarlo es falta de compasión. Muchas personas detectamos amargura, tal vez en la esposa, en los hijos y todo, o en el hermano, en Cristo, y creemos que decirlo, no, ¿para qué decirte? Te meter en problemas y te van a tratar de falta de compasión, porque cómo estás tratando, mira, lo estás tratando amargada. Qué triste es una persona tratarla de amargada, pero a veces es verdad. A veces es verdad. Y hay que tratarlo solamente. Entonces, por esas tres razones, tan difícil a la persona amargada sacarla de la amargura. Y la persona amargada pone una estructura, una coraza tremenda, que cuando tan solo le mencionan el tema de la amargura, se cierra, ataca, grita, golpea, a veces le hacen ver una verdad que está haciendo mal, y ¿qué es lo que hace? Se equivoca, golpea, grita, insulta y pierde la amistad. Cuando una persona es rápida para enojarse, temperamental, es porque muy probablemente tiene raíces de amargura. Por todo se enoja, nada le gusta, todo le molesta, tiene raíces de amargura. Eso es algo que hay que tratar, es algo que hay que corregir. ¿Cuáles son los frutos de la amargura? La definición nos da un poco esos frutos. Por ejemplo, la amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Esos son los frutos. Una persona amarga siempre está afligida, siempre encuentra las cosas sin sabor. Por más lindo que se haga algo, aunque sea con ostentación o con humildad, siempre van a reparar en el detalle. Hay aflicción, sin sabor, disgusto, viven disgustados, esto no le gusta, y viven mostrando su disgusto. Pesadumbre, sí, también. Los amargos son los que les cuesta levantarse en las mañanas y dormirse en las noches. Ese es un síntoma. Y le es muy fácil dormirse en la iglesia, porque andan apesadumbrados, porque andan aproblemados, o sea, no se han sacado la mochila de amargura todos los problemas que conlleva. Y la melancolía, son tremendamente melancólicos. Melancolía. Si pudieran tener una gilet y cortarse 3 venas, lo harían, después se las tapan para volver a cortarse. El sentimiento melancólico es así, ¿eh? ¿Cómo comienza la amargura? Primero hay una ofensa. Ya pusimos, por ejemplo, el ejemplo de la violación, ¿cierto? Un hombre violó a la niña, o al niño, da lo mismo. Esa es la ofensa. No es algo bueno, para nada positivo, es totalmente condenable por el Señor, ¿cierto? Y por la sociedad, totalmente condenable. La ofensa está, pero esa ofensa para la víctima pasa a una falta de perdón. O sea, la víctima considera que el agravio ha sido tan grande que no quiere perdonar. Aquí viene la parte difícil de la amargura. ¿Está dispuesto a perdonar ofensas de ese calibre? ¿Saben? Cuando conversamos, nosotros nos sentimos en el derecho de que si violaran a uno de nuestros hijos, nosotros lo mismo lo descuartizamos. Y nos sentimos en pleno derecho y en plena justificación. Seamos fríos para pensar. ¿Eso es lo mejor que hay que hacer si nos violaran uno de nuestros hijos? ¿Ah? Pero, se fijan un poco, pero ¿cómo nos sentimos? Una situación muy dura, sería una situación muy dura. Sí. Pregunta, ¿es sí o no nomás? Porque el Señor nos muestra el camino. ¿Es lo que debemos hacer? ¿Descuartizar? ¿Y cómo está el mundo? De esa manera, ojo por ojo. La manera pero ahí es el perdón. Dicen, yo soy bíblico porque ojo por ojo y diente por diente, porque lo dice. Sí. En una parte dice, pero no es a ese extremo, ¿cierto? Bueno, yo quiero seguir el mandamiento de Cristo que dice amar a vuestro enemigo y eso es un agravio. Por lo tanto, de la ofensa pasa la falta de perdón. Si la persona perdona,
no eliminando las consecuencias, no significa eliminar las consecuencias. Por ejemplo, si el violador es pillado y la justicia lo declara culpable y lo sentencia, usted no va a ir al juez y decirle, no, déjelo libre si yo ya lo perdoné. No, él tiene una consecuencia que pagar, ¿cierto? Eso no elimina su consecuencia. Pero por lo menos usted ya sabe, yo te perdono, hiciste mal, obviamente, pero yo no voy a quedarme con esa raíz de amargura. Hermana Lorena. Pastor, cuando uno perdona, siempre es necesario ir a la persona y hablar con ella. Siempre es necesario. En teoría siempre es necesario si es posible. Si es posible estar ante esa persona. Mira, esto me pasó en un matrimonio. Había violencia intrafamiliar y la persona perdonó al marido que la golpeaba. Pero no le podía decir, ya te perdono, porque apenas lo veía, la forraba. Claro, o sea, corre peligro de integridad. Si corre peligro de tu integridad, en eso no es aconsejable. Lo importante es que en tu corazón ya ese perdón está. Pero si es probable estar con la persona y hablarlo, es mucho mejor todavía porque dejas un antecedente en tu conciencia con algo que viste e hiciste. Y eso ya no se borra ante la persona. Quiero terminar esta parte solamente, hermano. Hay una ofensa, hay una falta de perdón. Ahora, si perdona, soluciona el tema. Y ya no hay amargura. No dejó, porque dice raíz, algo que se enraiza, se pega. Usted sabe que la raíz es la que afirma el árbol, es la que afirma la planta. Eso hace que crezca también, porque se alimenta todo. Si hay falta de perdón, luego viene el resentimiento. Empieza a sentir resentimiento. Y ojo, la amargura, por ejemplo, si la persona, la única culpable es esa persona puntual, usted tiene resentimiento con ella y luego con los que la rodean. Por ejemplo, si usted tiene un problema con Ana María, y se junta mucho con mi hermana María, usted dice, ¿y para qué se junta con ella si ella me hizo esto? Ella también empieza a entrar al club de los resentidos. Y con todo el entorno, es grave la amargura porque es como una gangrena. Y a lo mejor la hermana María no tiene nada que ver con el problema. Y esto pasa también cuando los matrimonios empiezan a disolverse. Muchas esposas o esposos dicen, si te juntáis con ella yo me enojo. Y los pastores a veces tenemos problemas con la oveja, porque la oveja cree que uno debe estar aliado con uno, y uno tiene que estar aliado con la verdad, hermano. Amén. Es lo único que Dios nos permite, estar aliados con la verdad. Por lo tanto, la ofensa viene la falta de perdón, si no hay perdón viene el resentimiento, y si hay resentimiento se produce la raíz de amargura. No es lo mismo resentimiento que de amargura. Uno resentido significa que tiene un leve dolor que pasa a un dolor extremo, raíz de amargura. Y la raíz de amargura trae algo que es grave: odio. Odio. Si usted odia a alguien, usted está en un pecado gigantesco. Ofensa, falta de perdón, resentimiento trae raíz de amargura. La raíz de amargura trae odio, y el odio trae el proceso final, la cauterización de la conciencia. O sea, se convierte en una amargada de por vida. Por lo tanto va a haber odio, todo eso que mencionamos, ira, ciertas malas palabras, porque ya se cauterizó. Esa persona necesita hacerse de nuevo, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, como lo que estamos viendo, ser una nueva vida en Cristo. Pero muchas personas no lo logran, porque simplemente no lo tratan. Qué terrible. Esto lo vamos a seguir tratando la próxima semana, porque tenemos que ver las consecuencias de la amargura y cómo solucionar la amargura. ¿Dónde está la solución, pastor? ¿Qué puedo hacer si yo tengo una leve raíz de amargura? ¿Qué es lo que me aconseja el Señor bíblicamente? Se puede, hermano, porque para Dios nada es imposible. Dios ha liberado a los mejores drogadictos de las mejores drogas duras. ¿Cómo Dios nos va a liberar al amargado de la mejor amargura?